En 7NN prenem la paraula i ho fem de la mà de Rocío Gil. Ella és portaveu en la Diputació per al grup Ciudadanos. Rocío, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias. Rocío, vamos a intentar visibilizar todo el trabajo que vuestro grupo político hace en la Diputación de Valencia, porque muchas veces queda diluido, ¿no?, en los titulares y no se ve el día a día, no se ve ese trabajo. Incluso los logros que tenéis se esconden a veces. Totalmente. Porque quizás alguien se los atribuye cuando a lo mejor la moción ha salido vuestra y tal. Por lo cual, cada uno a lo suyo, ¿vale? Vamos a hablar primero, antes de hablar de lo que sería la Diputación. Recientemente los presupuestos a nivel autonómico, ha estado todo un fin de semana cuadrando en Hacienda los presupuestos y tal. ¿Qué percepción tenéis de estos presupuestos? Bueno, nosotros desde Ciudadanos y desde las Cortes, el equipo de Cortes autonómico ha estado analizando minuciosamente estos presupuestos y llegamos a dos conclusiones, ¿no? Una conclusión muy importante es que las políticas de empleo del Botànic han fracasado, porque en los últimos días hemos conocido que somos la comunidad valenciana que más crece el paro, que hay más personas en paro y además hay más personas que demandan empleo. Y por otro lado que, bueno, con la poca vergüenza de la situación en la que estamos viviendo, pues el Consell se sube el sueldo. Eso por un lado. Y por otro lado, la irrisoria bajada de impuestos. Parece ser que en los próximos días se va a votar una baja de impuestos que no va a afectar prácticamente a los ciudadanos. Lo poco que va a afectar pueden ser alrededor de 100 euros a cada ciudadano, cuando ellos sí se suben el sueldo en 3.000 euros anuales. Entonces creemos que hay que tener altura de miras, que los ciudadanos vamos a pasar y estamos pasando una situación muy complicada, en una crisis inflacionista, en una guerra de los últimos meses con nuestros vecinos de Ucrania, y que, bueno, lo que tiene que hacer el Consell es apretarse el cinturón como los ciudadanos de a pie, dejarse de subiditas de sueldo y sobre todo que dejen de asfixiar a las familias valencianas con estos impuestos, como puede ser el impuesto de patrimonio, de sucesiones o incluso deflactar la tarifa del IRPF. Bien, hemos escuchado la opinión a nivel personal de Rocío Gil, de lo que serían un poco lo que se habla dentro del grupo de Ciudadanos a nivel presupuestario autonómico, pero la Diputación también tiene unos presupuestos que están trabajando en ellos, no están finalizados, pero sí que tenéis ya muchas cosas anotaditas en la libreta, ¿no? Sí, bueno, los presupuestos de la Diputación de Valencia son de alrededor 500.000 de euros, un poquito más. Bueno, 500.000 de euros no, de 500 millones de euros, alrededor más o menos, casi 600. Y bueno, queremos que sean unos presupuestos que realmente se trabajen con la oposición. Nos consta que en las otras provincias de la Comunidad Valenciana ya se han mantenido estos contactos, no ha ocurrido así en la provincia de Valencia. Y también, primero, van a ser los últimos presupuestos de una legislatura marcada por una crisis económica y sanitaria muy importante, pero también van a ser esos presupuestos los primeros de la siguiente legislatura. Por tanto, deben ser unos presupuestos que realmente mejoren a la ciudadanía, que realmente pongan el foco en los sectores más perjudicados, como pueden ser los jóvenes a día de hoy. En los últimos presupuestos se dedicaba a juventud un 0,06 del presupuesto total. Eso no puede ser. O sea, no puede ser que el 0,06 sea lo que realmente importe para este equipo de gobierno del PSOE y de Compromís. Nosotros también vamos a poner el ojo otra vez en la bajada del recargo del IAE. Somos la provincia que más alto lo tiene. Alicante ya lo eliminó este recargo el año pasado. Castellón lo rebajó a la mitad. Y Valencia seguimos ahí los pioneros y los primeros de la fila en asfixiar a nuestras empresas de la provincia. Y por último también vamos a poner el foco en el tema social.
los presupuestos tienen que estar marcados por la situación en la que viven los ciudadanos. Al final hay las listas de espera en sanidad, las listas de espera en conseguir una vivienda habitacional pública se multiplican cada vez más, van a ritmos avanzados y la Diputación de Valencia no puede quedar al margen de todos estos datos. Entonces vamos a seguir con esta política que hemos hecho desde el principio, de ser propositivos, de ser sensatos, de poner medidas que al final alivian a los ciudadanos. O sea, no queremos que estos presupuestos vayan marcados de un sello populista o político que al final yo creo que es lo que los ciudadanos no quieren. Porque en la palabra esa que acabas de comentar, ¿no? El populismo que suele hacer gala un gobierno, no este, sino todos, ¿vale? Y hablando de las políticas de juventud que estábamos ahora recordando, que está muy bien que sea gratuito el tren y el metro y ciertas edades, ciertos tramos, pero eso no es la solución real del problema, porque quizás a lo mejor estamos quitando de un sitio para poner el problema en otro. Hay que ser más inventivos, ¿no? en el tema de las políticas de juventud. Realmente los datos de paro así lo indican, que hay un problema con los fijos discontinuos, que son los contratos que la gente joven más tiene. Totalmente. Es cierto que la reforma laboral, esta última que aprobamos, que nuestro grupo también la apoyó, beneficiaba para algunas cosas, pero es cierto que introducía esta figura del fijo discontinuo. Esto al final están dados de alta en la Seguridad Social, entonces no cuentan, pero sí que no cuentan a cifras de paro, pero sí cuentan al final en renta anual. Porque tú eres un fijo de un continuo que puedes trabajar 5 meses al año. Eso no puede ser, porque una familia no puede vivir trabajando 5 meses. No, y después es que hay una cuestión importante y es que evidentemente a efectos de paro no estás, pero es que quizás a lo mejor no tengas derecho ni a subsidio, con lo cual sí que estás en la absoluta miseria, porque aquí estás en el 0 menos 0. Sí, además tampoco te puedes emancipar, ¿no? España somos de las tasas más altas de emancipación. Estamos alrededor de 29 años los jóvenes que pueden emanciparse, cuando la media europea es de 26 años, o países como Francia o Alemania 23. Al final, el futuro de los jóvenes también empieza por emanciparse, por formar una familia, por poder hacer un proyecto de vida. Y si tenemos estos sueldos precarios, si al final no se puede emancipar pues, los jóvenes, o si no se cuenta con ellos en presupuestos tan importantes como puede ser la provincia de Valencia, pues estamos dejando de lado a una gran parte de la población, porque además los problemas de los jóvenes de hoy en día son los mismos problemas que hace 10 años, pero agravados. O sea, al final los problemas no van cambiando. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Si los problemas son siempre los mismos, pero cada vez son peores, ¿por qué no se atajan? ¿Por qué no se ponen medidas valientes y sensatas encima de la mesa? Buena pregunta para el gobierno. Bien, entramos en aquellas cosas que vosotros, el Grupo Ciudadanos en la Diputación, habéis solicitado. Algunas cosas evidentemente están aprobadas, otras quizás no, pero bueno, vamos a hablar de ellas. Habéis pedido más medios para los centros educativos dependientes de la Diputación. Creo que son 8 los centros dependientes. 4. 4. Y bueno, anunciáis que en esos centros están en unas condiciones que no son las ideales, ¿no? La Diputación de Valencia tiene a su cargo 4 centros educativos que cada uno tiene una disciplina diferente. Catarroja, por ejemplo, es un centro más agrícola, más de paisajismo y es que está que se cae, literalmente. Literalmente es que hay salas cerradas de las goteras que hay, los charcos que se hacen. Literal es que están intentando hacer un invernadero desde hace 2 años, o que los ordenadores que tienen allí no son compatibles con el sistema operativo que tienen que aprender. O sea, es que es de risa, pero es la realidad. O que en el centro de Catarroja hay una chimenea que es Vic, que se cae a trozos. Entonces, bueno, esta es la realidad de los centros educativos.
y por supuesto la falta de personal. No puede ser que se empiece el centro y la persona que tiene que hacer las tareas de matriculación pues esté vacío, esté vacante el puesto. Entonces nosotros lo que hemos pedido ahí es un plan integral de infraestructuras, un plan que se ponga las pilas a trabajar con este tipo de problemas y sobre todo porque son escuelas punteras. El otro día me contaba un trabajador de una empresa que hay alumnos que consiguen premios autonómicos nacionales y que hay un chico que se va ahora a Finlandia a representar a la Diputación de Valencia. La Diputación de Valencia estoy segura que muchas personas ni lo saben, ni les apoyan. Entonces, bueno, sin ir más lejos que la diputada responsable de ese centro desde antes de la pandemia que no va por allí. Entonces, claro, es un poco... Pues bueno, no quiero poner calificativos. Para centrarnos, estamos hablando de la Escuela de Capataces de Catarroja. De Catarroja. Que evidentemente debería ser puntera, sobre todo si vemos en la situación que se encuentra, en el entorno de Catarroja, evidentemente. Y bueno, pues esto la verdad es que no se sostiene por ningún lado. Bueno, no se sostiene, no nos lo apoyaron en el pleno, pero bueno, yo me quedo con que muchas personas de la casa, trabajadores en esta escuela y en muchas otras, como puede ser la de Requena o como puede ser el Colegio de Misericordia, se han puesto en contacto con nosotros para agradecernos esta labor. Porque al final nuestra labor no era criticar por criticar. Yo lo que quería era que se hiciese. Y aunque nos la hayan rechazado por el ego del equipo de gobierno, me consta que se están poniendo las pilas y que están solucionando, ya han cambiado los ordenadores, ya van a solucionar la chimenea. Entonces, bueno, yo no tengo el ego tan alto y si nosotros tenemos que dejar que no nos aprueben una moción para que realmente se hagan las cosas, pues bueno. Bueno, como diría el entrenador famoso de fútbol, partido a partido vamos haciendo cositas. Sí. Sí, bueno, sí. y ahora vamos a otro de los temas que eso sí que lo habéis conseguido, ¿no? Que la Diputación permita pagar por Bizum sus tributos. Esto es un avance tremendamente importante, ¿vale? En la situación y en la sociedad en la que vivimos, cuando estamos cansados de ver que hay desde los ayuntamientos, desde otros órganos, sobre todo talleres para la gente mayor, para que sepa funcionar con las nuevas tecnologías, con los móviles, con las tablets y tal, que se pueda hacer un pago en Bizum de los tributos, es importantísimo. Es importantísimo y nosotros lo entendíamos así por dos motivos importantes. Primero, porque hay que facilitar la labor con la administración o las relaciones con la administración de la ciudadanía. O sea, si ya es bastante peleagudo ir a la administración a solucionar cualquier cosa, pues bueno, si intentamos ponerle más fácil la vida a los ciudadanos con este tipo de medidas, pues mejor. Y por otro lado, porque la administración también tiene que modernizarse. O sea, al final, hoy en día, casi todo el mundo tiene un Bizum donde hace pues transacciones de pagos. Porque con la administración, ¿no? Porque la administración tiene que ser ese monstruo al que nadie quiere acercarse porque es imposible entrar para solucionar cualquier problema. Bueno, pues si con nuestras propuestas sensatas podemos eliminar burocracia de las administraciones, pues bienvenidas sean. Así que ahí sí el equipo de gobierno nos cogió el guante y ya desde hace un mes o así ya lo está implantando y los ciudadanos ya podemos, los tributos que dependen de la Diputación o que la Diputación hace la labor de recaptación, pues recaudación. Perfecto. Con esto también conseguimos eliminar una de las frases famosas de este país que instaura en su día Mariano José de Larra, que es el vuelva usted mañana. Le pincho al botoncito del móvil o la tablet y automáticamente está el tributo. Pero yo me gustaría que explicases un poquitín el procedimiento, si es que, es decir, es muy sencillo, ¿no? Porque tienes que acceder a la oficina virtual, ¿no? Y una vez estás allí dentro ya te indica todo, ¿no? Claro, igual que cuando a ti te llega un tributo que no tienes domiciliado y tienes un código de barras con el cual tú puedes ir al cajero a pagar, pues también vas a tener un número de teléfono al que tú puedes hacer, introduciendo en concepto el número de referencia, el pago de ese tributo. Va a ser bastante fácil. Bastante fácil. Pues yo te digo una cosa, Rocío, yo creo que os lo agradecerá mucha gente. Totalmente, porque además luego en los bancos muchas veces si no vas en la hora de caja y demás,
pues a veces que te ponen algún tipo de problemas, o la gente, no solo la gente mayor que tiene este tipo de problemas, sino la gente que trabaja, que no le da tiempo a ir al banco a solucionar el ir con el papelito a pagar. Bueno, si se puede pagar desde el móvil, pues al final es más cómodo, menos burocracia, más moderno. Sí, y si contamos encima que las entidades bancarias están cerrando oficinas que quieren todo cita previa, todo virtual, y que la verdad es que están promoviendo el paro. Sí, porque además la Diputación de Valencia, que hace la recaudación de muchos municipios que la tiene delegada, no todos, pero casi todos son municipios pequeños, donde probablemente no haya una oficina bancaria. Entonces, es una forma también de que esta gente que vive en estos municipios pues pueda hacer uso del pago a sus tributos, o incluso que pueda ser más cómodo, más útil. Es que a mí me parece algo bastante sensato que al principio dudaron en apoyárnosla, también te lo digo, pero luego sí nos la apoyan. De todas maneras, una pregunta que no está en el contexto ¿existen eso que llamáis allí los cordones sanitarios, que cuando viene de un partido esto va fuera siempre, cuando viene de otro partido va fuera siempre? Sí. Mira, te voy a poner un ejemplo que nos pasó en el último pleno. Nosotros presentamos una moción donde era para fomentar el empleo en las zonas despobladas, pero que ese empleo fuese relacionado a atenciones sociosanitarias. Por ejemplo, hay en los municipios despoblados cada vez hay más personas mayores que tienen que abandonar estos municipios porque desgraciadamente los servicios públicos pues no llegan tanto, o no hay residencias de ancianos, o hay personas que tienen alguna patología o alguna diversidad y tienen que abandonar estos municipios. Eso es por un lado. Y por otro lado tenemos personas que en las grandes ciudades pues se quedan sin vivienda o no pueden pagar un alquiler tan alto y están en empleo, o sea, en búsqueda de empleo, y les gustaría pues encontrar un empleo o formar algún tipo de red empresarial. Pues juntando estas personas que están en desempleo con las personas dependientes en municipios en riesgo de despoblación, nosotros planteamos que se hiciese una formación a personas demandantes de empleo para que pudiesen ayudar a personas dependientes en municipios en riesgo de despoblación. Bueno, pues algo muy sensato, muy útil, pues nos lo aprobó todo el mundo menos Compromís, que no sé, decía que no lo entendía. Digo, bueno, pues yo creo que esto es bastante fácil de entender, porque si estamos pensando en demandantes de empleo que les gustaría emprender o buscar una alternativa o emprender un nuevo camino de vida porque no puede hacerlo en una gran ciudad, que nosotros no podemos ayudarles. Después también, Rocío, hay una cosa, la pandemia, el teletrabajo, ha empujado a mucha gente joven a buscar zonas rurales, porque han visto que allí se trabaja mejor, más tranquilo. Entonces, no sé, yo no sé cómo una iniciativa así no se ve con buenos ojos, porque la pregunta ahora es lo siguiente: ¿todo aquel boom de la España vaciada ya se ha quedado en nada? Pues esa es la historia de la España despoblada o la España vaciada. Nosotros hemos hecho siempre propuestas también en relación a la despoblación. Tardaron 3 años en crear la mesa de despoblación, y en esta mesa de despoblación hemos presentado propuestas como rebajas fiscales, como esta que presentamos en el último pleno, para que la gente de allí no quiere irse. A la gente mayor que vive en estos municipios no quiere irse, pero se va por necesidad. Se va porque allí no puede recibir los servicios que necesita. Pues, oigan, donde no llegue la sanidad pública o donde no lleguen estos recursos públicos, que sean las administraciones también quienes ayuden al sector privado a potenciar este tipo de empresas o de ayudas a personas que lo necesitan. Y con eso, ¿qué haremos? Haremos que la gente se quede en sus municipios, porque realmente la gente de ahí no se quiere ir, salvo que necesite empleo o salvo que necesite recursos que no pueda mantener allí. Hay muchas veces que vemos en los periódicos anuncios de ayuntamientos muy, muy pequeños que solicitan pues una familia con hijos que atienda un bar, que le dan el alquiler gratis, pero sencillamente el gancho es que si no traen hijos a la población les cierran el colegio.
Y ahí es donde está el quid de la cuestión. Entonces, si no tenemos esa visión de las políticas de acceder a todos estos temas, de nada sirve que nos llenemos la boca de decir que hay que luchar contra la despoblación, que hay contra la dependencia. Es decir, al final no sirve de nada todas las políticas. Además, de verdad, y luego hay que tener encima de la mesa un dato muy importante, que mientras la dependencia crece en España en un 7%, en la Comunidad Valenciana crece el doble, en un 15%. Entonces, cada vez hay más personas demandantes de estos servicios. Si estas personas no tienen a su alcance estos servicios, tenemos un problema. Un problema. Y ya te voy a efectuar la última pregunta, porque en televisión el tiempo siempre va a mandar. Vosotros, el Grupo Ciudadanos, denunció que la Diputación solo ejecutó el 27% del presupuesto en la primera mitad del año. ¿Por qué pasan estas cosas? Bueno, por falta de planificación, por no tener unas ideas claras, por no planificar una gestión y por no saber ejecutarla. Al final, uno no puede hacer proyectos que sabe que luego no va a poder ejecutar, o que sabe que no son viables. Hay que hacer proyectos que realmente llegan a la ciudadanía. ¿De qué nos sirve el dinero en el banco de la Diputación? ¿Por qué no hacemos proyectos que sepas que sí que va a llegar a la ciudadanía? Por ejemplo, en el presupuesto de juventud solo han ejecutado un 29% también. En inversiones, pues no sé si llegaba a un 15%. Eso es irrisorio. Al final hay que planificar y sobre todo hay que hacer que ese dinero llegue a los ciudadanos, porque hacer proyectos o anunciar grandes líneas de subvención cuando sabes que no va a llegar, que son imposibles, que la capacidad de los ciudadanos de los ayuntamientos pequeños no da además, porque los ayuntamientos pequeños no tienen al personal suficiente para desarrollar infinitos planes que propone la Diputación. Bueno, pues hay que analizarlo, porque además esto es algo recurrente, porque si un año tienes poca ejecución, dices, bueno, es que a lo mejor este año, pues la pandemia o puede haber ocurrido algo, pero es que es algo recurrente, es algo que desde que yo estoy en la Diputación todos los años ocurre. Entonces ahí hay que cambiar el estilo de políticas y hay que planificarse y sobre todo saber gestionar. Saber gestionar es el kit de la cuestión de los políticos, y más aún en una entidad como es la Diputación, que es el ayuntamiento de ayuntamientos, ¿vale? Una entidad que tiene que saber que tiene ayuntamientos grandes, medianos y pequeños, y que todos necesitan la misma colaboración, cada uno en su medida. Rocío Gil, ha sido un auténtico placer tenerte aquí en este programa, haber charlado de todas estas políticas que desarrolláis de primera mano, y sobre todo una cuestión muy importante, sobre todo saber de primera mano cuál es vuestro modus operandi, cómo lo hacéis, por qué, y estas cosas es importante que la gente lo sepa. Bueno, pues muchas gracias, ha sido un placer estar aquí contigo y con vosotros, y bueno, estamos a vuestra disposición para continuar explicando por estas propuestas sensatas, moderadas, que realmente mejoran la vida de los ciudadanos. Gracias, Rocío. Y a todos ustedes, ya ven, políticas hechas por el Grupo Ciudadanos en la Diputación de Valencia, unas políticas que ellos siempre van encaminadas al ciudadano, a la mejora, y sobre todo que repercutan realmente no en grandes fastos, sino en pequeñas cosas que sean realmente importantes para la ciudadanía.